Gloria a Dios. Yo quiero compartir un tema con ustedes y quiero tener una lectura, y en medio del mensaje quiero mencionarle algunos versos que ojalá puedan anotarlo. Ya estoy viendo que una iglesia muy por la ley de Dios. He visto muchos ya preparados para tomar nota. Qué bueno. Así que yo quiero leer en el libro de Mateo, capítulo 24. Voy a leer con ustedes el verso 1 y el verso 2. En el verso 1 habla Mateo de lo que vio y oyó. En el verso 2 habla Cristo de lo que vio y oyó de su discípulo y de algunas personas más. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, de verdad le digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Dios amado, Dios bueno, aquí estamos en tu presencia activa, santa, divina y todopoderosa. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí para darnos lo que necesitamos de acuerdo a tu propósito y tu voluntad. Habla mi vida y habla a través de mí. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que tengo para hoy es, ustedes lo vieron y lo están viendo ahí, que la gloria no me deje sin gloria. El tema que tengo para hoy es que la gloria no me deje sin gloria. No que no te deje, que no me deje a mí sin gloria. Permítame preguntarle algo de entrada. ¿Cómo es el tema? Lo voy a preguntar otra vez. Ya, bueno, está ahí. Así que, ¿cómo es el tema que tenemos para hoy? Que la gloria no me deje sin gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Hace muchos años me entregué al Señor. Desde mis inicios en los caminos del Señor, desde nuevecito, aunque me entregué sin propósito y no en serio, sino porque me llamaron y yo pasé sin saber lo que estaba haciendo. Pero Dios me tomó en serio. Y dos cosas que yo inicié haciendo y entiendo ahora o en estos últimos años que no fue que yo quise hacer, que Dios me puso a hacer. Dos cosas o tres. Una, amar a Dios. Otra, amar a mi pastor. Estoy hablando de mi experiencia, que no tiene que ser su experiencia. Dios trata con cada uno de manera individual. Por eso que Él dice: yo soy tu Dios. Aunque es el Dios de la iglesia, es tu Dios y mi Dios privado y personal. Y me atiende
no conforme a ti, sino conforme a mis necesidades y a su propósito para mi vida. Así que sigo con la experiencia. Empecé amando a Dios, amando a mi pastor, entregado a la iglesia y como un guerrero defendiendo a mis pastores. Esos fueron mi inicio. No había nadie que dijera cualquier cosa, no sé si con razón o sin razón, contra mis pastores, que yo no estuviera de frente. Y eso fue iniciando allá la semana que Dios empezó a revolucionarme. Empecé de esa manera. Gloria a Dios. No sabía que iba a ser pastor y evangelista algún día. El asunto fue que en su soberanía a Dios se le dio con empezarme a usar en la predicación. Mi primer mensaje que tuve en la iglesia, y yo lo prediqué a varias vacas que estaban en un predio cerca de mi casa. Yo vivía en la última parte de esa calle, pegado al monte, y yo me fui a practicar con las vacas. Yo le predicaba como que eran gente, y ahí le prediqué y le hice llamamiento. Ninguna se convirtió, pero le hice llamamiento. Como era de esperarse, ninguna se convirtió. Es decir, que ensayé entre 15 y 18 minutos, porque me tocaba predicar en la iglesia. Luego fui el sábado a mi mensaje y llegué encendido, hermano. Yo subí a ese púlpito con un fuego que yo creo que si le pasaba por cerca a una mata, a uno fuera real, la secaba. Y a los 3 minutos se me fue todo. Se me acabó, pastores, hermanos. 3 minutos. Y tuve que bajarme. No hubo de otra. Y seguí predicando. Y seguí orando. Estoy introduciendo este mensaje con una vivencia real de mi vida y de cómo Dios empezó a tratar conmigo. Me dediqué a la oración. Dios me llama como evangelista. Mis pastores me reconocen como evangelista. Y empecé a andar por el país. Desde el mar hasta la frontera, hasta las fronteras de Haití. Muy pocas ciudades, muy pocas ciudades y campos. Yo he dejado de predicar en este país. De un extremo hacia al otro. Del norte al sur, del este al oeste, todos. Y Dios empezó a usarme. Mi experiencia. Yo oraba desde aparte de madrugada, de las 8 de la mañana me arrodillaba, estando en campaña o no, me levantaba a las 12. Luego comía y me arrodillaba otra vez a las 6, a las 2 y me levantaba a las 6. Ahí hay 8 horas, sin la de la madrugada y sin la que me iba a acostar. Yo creo que oraba unas 12 horas de las 24 que tiene el día, entre el día y la noche, sin fallar. Y Dios parece que empezó a escuchar mi oración y me llenó la agenda. El año completo, 365 días al año. Yo tengo un cuaderno donde tengo anotadas desde el 1 de enero de los años que prediqué hasta el 31 de diciembre. Y más de un año prediqué desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre sin fallar un día. Sin fallar un día. Está eso escrito.
con el tema que predicaba, en el lugar y la hora que predicaba. El Señor empezó a usarme. Los pastores me garantizaban a otros pastores por como Dios lo hacía. El Señor empezó a hacer milagros. Y recuerdo a un pastor, específicamente uno de ellos, le llamaban Ulises López, ya partió con el Señor, que cuando la iglesia tenía una campaña de dama, caballero, lo que fuera, él me llamaba. Y cuando yo decía que estaba ocupado, él decía, no podemos tener la campaña porque el evangelista está ocupado. Porque si no era conmigo, él no quería dar la campaña. Hermano, el Señor me respaldó con una gloria. ¿Cómo es el tema de hoy? El Señor me respaldó con una gloria. Y yo me la creí. Yo cuando me invitaban, ya saben, la primera vez que prediqué, que yo pensé que aún las ramas se iban a secar. Cuando yo llegaba, yo tenía el respaldo de Dios. La gente, los pastores de la iglesia se daban cuenta que yo tenía el respaldo de Dios. Mi peor error fue que me di cuenta que tenía el respaldo de Dios. Ese fue mi error. Para concluir con esta introducción de mi experiencia, un día llegué a mi pueblo, San Francisco de Macorís, al pueblo, no donde nací, porque yo nací en un campo, soy del campo, totalmente de campo. Después me trasladé al pueblo y ahí conocí al Señor. Cuando llegué, después de una actividad gloriosa, había un hermano periodista muy conocido en mi ciudad. Le llamaban Eduardo Guzmán. Y él estaba para morir con cáncer en el hospital, en un centro médico llamado Centro Médico Dr. Ovalle, uno de los más conocidos en ese tiempo en San Francisco. Y cuando la familia, amigo mío y familia de Edward, supieron que yo llegué a San Francisco, inmediatamente me mandaron a buscar. Yo agarré mi Biblia, ahí la usaba así, y entré creyéndome lo que los pastores me decían. Oiga este chin, oiga este poquito, sabiendo que Dios me estaba usando, sabiendo que me tiraba unas 12 horas de oración de las 24 o algo más de las 24 que tenía el día. Así entré, muy serio, el hombre de la gloria. Cuando entré a la habitación estaba el médico, el director del hospital, estaban la familia. Yo entré con mi Biblia. Y la esposa que estaba ahí del hermano me dijo, mire la condición, lo mandamos a buscar a usted porque sabemos que Dios lo usa. Y yo lo que me llegó a la mente, señores, fue San Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Y lo que Jesús le mandó a decir a Marta y a María, díganle que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esas palabras salieron como un trueno de mi corazón, de mi espíritu y de mi mente, con toda autoridad, frente al médico y enfermera que estaban ahí, a la familia. Le dije, Edward, esta enfermedad no es para muerte. Y mientras lo decía, también miraba a los allí presentes, porque yo me sentía lleno de gloria y era verdad que Dios me estaba usando, era verdad. Pero mi problema, supe que Dios me estaba usando. Y le dije,
Así te dice el Señor: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y si muere de esa enfermedad, le dije, el hombre de Dios que te está hablando no es de Dios. ¿Cómo es el tema? Y proclamé, erizado así como un gato cuando ve un perro que no conoce, salí y me fui para la casa. Al día siguiente llegó un hermano temprano, como eso de las 8:30, buscando al evangelista. Estaba orando, mi madre me avisa: hay alguien que te busca. Salgo de la habitación, que lo dividía de la sala una yagua y un cartón, así era mi casa. Salí, leí así hacia la cortina, que era un pedazo de tela, y salí. Y dice: varón de Dios, Dios le bendiga. Oh, varón, Dios te bendiga. Recuerda el periodista que oraste ayer. Digo: sí. Murió. ¿Cómo es el tema? El hombre de Dios que le dijo: si muere de eso, el profeta que te está hablando no es de Dios. Porque me creía profeta también, porque había dado alguna profecía, y ya yo decía: soy profeta también. Hermano, hay un término que dice: tierra trágame. Yo no pensé en eso, pero el sentimiento fue: tierra trágame. Yo no sé. Jesus, Dios me ayude. Yo no sé si ustedes han pasado vergüenza. No una vergüencita, no. Si alguno de ustedes ha sido avergonzado. Sí. Yo me avergoncé y inmediatamente agarré un bultito de ropa que tenía y me fui, no por la calle que me llevaba al centro de la ciudad donde estaba la iglesia, sino que crucé por donde estaban las vacas. Crucé así por el monte y me fui de monte a monte, para que nadie en mi ciudad me viera de tan avergonzado que estaba. Llegué donde pasaban los minibuses de ese tiempo y carros que trasladaban a uno a la capital y a Santiago. Y como Jonás, vi un carro que iba y le hice parada, iba para la capital y me fui. En mi campo decíanme de Garité. Me fui de San Francisco de Macorís. No quería que nadie me viera. No quería que vieran al hombre de Dios derrotado. Al hombre de Dios que el Todopoderoso, no el Todopoderoso, sino que el Todopoderoso lo había hecho quedar mal. Que Dios no respaldó mi palabra. Duré 15 días que no iba a mi pueblo, huyendo de mi propia vergüenza y mi propia derrota. ¿Cómo es el tema de hoy? Mi propósito, Señor, en este mensaje, dos cosas. Una, que nos aprendamos el tema, y ya lo sabemos. Y dos, que lo pongamos por práctica. Yo perdí la gloria. Perdí la gloria por aceptar en mi vida la gloria. Perdí la gloria de cómo Dios me estaba usando por aceptar la gloria de la fama que me daban la gente. Me creí lo que la gente me decía.
me creí que Dios me estaba usando por mis muchas oraciones, 12 horas. Pensé que eso era suficiente para doblarle el brazo a Dios y que ya Dios estaba comprometido a usarme porque yo oraba mucho. Y la gloria de lo que decían de mí, de los pastores invitándome y diciéndome, ¿por qué no tiene tiempo para mí? Yo decía, porque mi agenda está llena. Eso me engrandeció, que perdí el respaldo de Dios de tal manera que mis oraciones se volvieron vacías. Se volvieron vacías porque Dios no me contestaba, como dice en el Antiguo Testamento, ni por Urim ni por Tumim. Duré un tiempo seco. Cancelé las actividades evangelísticas que tenía para ese tiempo, porque me sentí vacío, lleno de la gloria humana, lleno de la gloria de mis propias oraciones, lleno de lo que las iglesias y los pastores decían de mí, pero vacío de su gloria. No importa dónde subamos, sin la gloria de Dios somos nada en el evangelio, dentro de la iglesia, dentro del ministerio. Pablo lo explica diciendo, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia de la predicación de esta gloria sea de Dios y no de nosotros, que estamos afligidos, en apuro y hasta derribados, solo que por su gracia no estamos destruidos. Bendito sea el Señor y bendito sea su gloria. Y aquí es que entra lo que dice Jesús. Ya terminé con mi vergüenza, terminé con mi bofetada, con que me quedé vacío. Y la Biblia dice que Jesús salió del templo y se iba. Señores, ¿quién era Jesús? ¿Qué dice la Biblia de quién era Jesús? Dice Juan, capítulo 1 y verso 14 del Evangelio según San Juan. Dios es bueno. Hablando de Cristo dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y pone un paréntesis y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que cuando Mateo dice aquí, en el verso 1, capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, permítanme cambiar el nombre de Jesús y ponerle lo que dice Juan de él en el 1:14. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El apóstol Pablo dice, y algunos más escritores, que Él es la gloria del Dios invisible. Cristo es la gloria, ya no la que se manifestaba en forma tumbando los árboles, quebrando las rocas en el Antiguo Testamento, sino la gloria con cuerpo,
la gloria que se podía tocar, la gloria caminante, la gloria que usted y yo tenemos dentro, como dice la Biblia, hablando del mismo Cristo, que cuando el Espíritu Santo nos sella y viene a nosotros, cuando le damos nuestra vida al Señor, Cristo dijo: entonces el Padre y yo vendremos y haremos moradas en Él. En ustedes y en mí mora la gloria de Dios, que es Jesucristo. Entonces, cuando dice, cuando Jesús salía del templo y se iba, permítanme decir, cuando la gloria salió del templo y se iba, nadie allí, ni los propios discípulos, entendieron que quien salía del templo era la gloria. No se dieron cuenta. A veces no nos damos cuenta de la gloria que poseemos. En parte es bueno, porque así no nos la creemos y entonces podríamos perderla. Es mejor, lo que dice Pablo, servirle con temor y temblor. Dice que los discípulos estaban asombrados y la gente del templo. Dice Lucas que el templo estaba hecho de piedra preciosa y de ofrenda de voto, dice bótica, de gente ricos y pobres que hacían ofrenda de voto a Dios, como acostumbraban en el Antiguo Testamento. Y había gente poderosa que habían hecho una promesa y llevaban esa ofrenda, tal vez de oro, tal vez diamante, tal vez plata, otro de piedra preciosa, y decía: aquí está mi ofrenda. Y con esas ofrendas de voto y de otra forma de dar, ellos hicieron el templo. Era, bueno, ya sabemos la historia, lo que dice la historia. Ese templo era una majestuosidad, era la gloria de los judíos, aparte de la vestimenta de los sacerdotes. Era algo que el más grande se asombraba cuando llegaba al templo, con oro incrustado por toda parte. Me imagino que también diamante. Era algo que usted lo llegaba y aún la presencia no estaba, uno como que sentía la presencia. Era algo extraordinario. Pero quien daba la gloria al templo salió del templo. Y ahí es que los discípulos empiezan a mostrarle a Jesús la gloria del templo, sin saber que la gloria salía del templo. Por eso Jesús dijo: de verdad le digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa gloria humana que ustedes ven, esa belleza humana que ustedes ven, va a ser derribada por los romanos. Pero hay una gloria que ustedes no ven, que no puede ser derribada por los romanos, ni en este siglo, ni en los siglos venideros, que no puede ser derribada por los hombres ni por los imperios, que no puede ser derribada por los poderes satánicos. Esa es la gloria que tiene la iglesia hoy. Esa es la gloria que poseemos. Esa es la gloria por el cual Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros. Pero permítanme decirle algo. La gloria que ustedes poseen es prestada. La gloria que yo poseo es prestada. Ni siquiera es por nuestras oraciones, es por su gracia. Dios no está obligado a contestarle a usted o a mí, o a usarle a usted o a mí. Es por su gracia,
Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. No hay otra forma. Todo lo contrario, el mismo Pablo dijo en Corintios capítulo 12, porque si había alguien que tenía gloria humana era Pablo. Y él dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que Dios permitió. Y dice Pablo, le fue dado, se le impuso ese aguijón, para que la gloria no me exaltase desmedidamente. Y cuando 3 veces le rogué al Señor que quite de mí este aguijón, que casi me avergüenza. No sabemos si era una enfermedad o algo, no sabemos exactamente. Hay especulaciones, pero no sabemos en realidad qué era ese aguijón. Pero era público. Era algo que Pablo se sentía con vergüenza. Era algo que cuando Pablo quería pensar en que había subido al tercer cielo y oyó palabra inefable que no le daba al hombre expresar, venía ese aguijón, ¡pum!, y lo punchaba. ¡Ay! Y dice Pablo, y me fue dicho, así como me fue dado, también me fue dicho, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder, le dijo Cristo, se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, aprendí a gozarme más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, mientras más gracia tú tengas, mientras más poder posea, mientras más ministerio tú dirijas, mientras más lindo toca el piano, como tocaba ese hermano ahorita. El pastor dijo, el maestro dijo, wow, oh my God. Mientras más gloria, abájate más. Mientras más gloria, abájate más. Si hay más gloria, síguete abajando. Y si tienes que acortarte en el piso para que la gloria sea de Dios y no tuya, acuéstate en el piso y ahí llora en la presencia y dile, Señor, me está usando, pero no es por mí, es por tu gracia. Gloria a Dios. Es por la gracia de Dios. Fíjese, hermano y hermanas, amigos y amigas, déjeme darle un pequeño contexto de lo que se refería a Juan. La Biblia, cuando dijo en el 1:14, sí, me queda un tiempito más, que Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se refiere a la gloria visible y a otra gloria que muchos no vieron. Cristo dijo en el libro de Lucas que algunos de ustedes, dijo Jesús, no van a gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Los discípulos dijeron, bueno, ¿qué será? Dice que unos 8 días después, Jesús llama a Jacobo, a Pedro y a Juan, el que dijo, vimos su gloria. Y lo lleva a un monte alto. Ahí está en Lucas. Y allí se transfigura delante de ellos. Y los discípulos dicen, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, su rostro resplandeció también. Era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, no podíamos fijar los ojos bien en él, así cubriéndose un poco. Y dice, y su vestido se volvieron blanco como la blanca lana. Jesús había dicho, no morirán algunos de ustedes hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo con poder y en su gloria. Aquí Dios le muestra su gloria, Cristo le muestra su gloria. Y dice la Biblia que aparecieron Moisés y Elías
hablando del próximo, lo que iba a pasar con Jesús, dice uno de los evangelios, del sacrificio. Y para hacerle entrega formal de el trabajo profético de Elías como representación de los profetas del Antiguo Testamento y el trabajo de la ley que escribió Moisés, que Dios le dio, diciéndole: ya nuestra profecía del Antiguo y la ley se cumplen en ti. Y la Biblia dice que Pedro dijo, oigan este poquito, hermano, esto es para llamar la atención, que digo, escuchen esto. Pedro le dijo: Señor, es bueno para nosotros que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No existían videos en ese tiempo, ni en los tiempos de Moisés y Elías no existían fotógrafos. Y Pedro nunca vio a Moisés ni a Elías. Cuando Pedro nace, ya hacía miles de años, por lo menos más de 1500 años, que había muerto Moisés y había desaparecido Elías, que Dios se lo había llevado. Nunca lo había visto, nunca. No tenía fotografía de él o de ellos. Y dice: hagamos una enramada para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Y cómo supo Pedro que ese era Moisés y que ese era Elías si Cristo no se lo dijo? Si él no lo conocía, si no tenía fotografía de ellos. La Biblia dice: lo cubrió una nube. Hermano, si usted sale a la calle y yo, vamos a saber de ese sol que está ahí, porque lo vamos a sentir. Sí o sí, lo vamos a sentir, nos va a pegar y vamos a sentir calorazo. La gloria que cubre a Cristo no estaba cubriendo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Solamente a Cristo, a Moisés y a Elías. Pero había lo que llamamos reflejo, un reflejo de la gloria de Cristo que cubría a Cristo, lo tocó. Y cuando la gloria, ese reflejo de la gloria lo toque, la mente finita, el conocimiento finito fue transportado al Antiguo Testamento. Como que Pedro, Juan y Jacobo fueron transportados allá y vieron en su espíritu a Moisés y a Elías. Y sin que nadie le dijera, lo conocieron. Señores, la Biblia dice que seremos conocidos, conoceremos como fuimos conocidos. Por eso es que existen los dones de ciencia, de revelación, los dones de sanidad divina. Porque cuando la gloria nos posee, el poder de la gloria que tenemos dentro se revela momentáneamente en nosotros. Nuestra mente se traslada a una dimensión que no es una dimensión humana. Podemos ver lo que el ojo no ve y oír lo que el oído no oye. Podemos ver más allá del corazón humano, más allá de quien nos habla, más allá del cuerpo. No por mí, por la gloria que nos cubre en ese momento. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Y ellos pudieron ver esa gloria. Y ahí es que dice Juan: era la gloria de Dios invisible y la vimos. Pero ¿qué más es la gloria? Recuerden que dije que el tema era, y que el propósito es que nos aprendamos el tema y que pongamos en práctica el tema. Señores,
No hay cosa más grande que subir o más peligrosa. Tal vez cambia un poquito duro. No, Dios me libre de asustarlo, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante, pero ustedes están en peligro. La gloria, no la que he oído decir. Yo estuve en círculo antes, ayer prácticamente, ayer, y decir que Dios lo ha llevado a un extremo en gloria, en presencia, en lo que se ve y lo que no se ve, donde personas de Dios, ministerio de Dios, no han conseguido en 50 años. 50 años. Y Dios, por su gracia, no por quien es Sori, no por quien es Perkin, a ellos también le da gripe. Ellos también se enferman. A ellos también le da hambre. Y son débiles. Y no sé si como yo, pero a veces pecan. Pero Dios, que trabaja con quien quiere como Él quiere, en su gloria le plujo levantar esta iglesia. ¿Hasta dónde la ha levantado? En pocos años. Una vez decía la esposa de mi tío, que fue el primero que se entregó al Señor, él oraba y ella le hacía un té y le daba un calmante, y él se sanaba y decía: gracias, Señor, porque me sanaste. Y ella decía: sí, el té y el calmante que te di. Yo sé que ustedes han hecho té y se han tomado calmante, llamado inversión para este templo, para lo que se ve hoy. Independientemente el té o el calmante que usted haya invertido en este lugar, no es el té ni el calmante que lo ha levantado. Dios, que nos da salud, la sabiduría, el conocimiento, la pasión en el espíritu, para que del espíritu llegue al corazón y se desborde por todo nuestro ser. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si no fuera por Dios, ustedes no fueran nadie. Ministerialmente hablando, no importa su profesión que Dios usa. Dios, la gloria es de Dios. El fundamento de la iglesia, la piedra angular, es Cristo. Y ningún gobierno, ninguna autoridad puede darse el lujo de vanagloriarse por el crecimiento de una iglesia. Es Dios. Es Dios. Si fuera por el poder de los hombres, la iglesia no existiera. Como decía anoche, todo lo contrario. Mientras más se multiplica, mientras más lo punche el enemigo y más opresión, más crecen. Mientras más prueba tiene un cristiano, más ora. ¿No es así? Mientras más ataque, más nos acercamos a Dios. Porque no depende de nosotros. Iglesia, círculo de oración, no depende de ti. Si la gloria se va de este lugar estaría vacío. Nuestro mensaje no tendría sentido. ¿Sabe por qué ustedes se gozan? ¿Sabe por qué la iglesia crece? ¿Sabe por qué tenemos programa? La gloria. Hay una canción que dice: a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. En cuanto a la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra,
la cual la Biblia dice que Él compró con su sangre, ningún hombre ni mujer puede vanagloriarse. Solo Dios. A ti atribuimos la gloria, la honra y el poder, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, dice la Biblia, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni se alaba el fuerte en su fuerza, mas alábese en esto el que se tenga que alabar: en conocerme, en entenderme y en saber que yo soy Dios, dice el Señor Todopoderoso. Yo sé que ustedes son humanos y no quisiera que pasen por lo que yo pasé. Como dice la Biblia, plano Pablo, estas se han escrito para que no pequéis. Señores, quien entra a este templo, entró a un templo. Quien oye lo que aquí se habla y ve los programas que hay, va a decir: espérate, aquí hay algo diferente. Aquí no solo se siente a Dios, en lo humano se ve Dios en cuanto a la edificación. Esto es algo de altura, sonido, todo lo que se mueve aquí, parqueo, como reciben a uno. Y como dijo alguien, no he visto ni de credo la mitad. Sin embargo, amado mío, le amo en el Señor, no se la crean. No se la crean. Hay una canción, gloria a Dios por quien la escribió. Y si Él me diere alguna gloria, oh, la traeré al Calvario, al Calvario, al Calvario, al Calvario. Yo sé que todavía no son ni rama de lo que han de ser, pero cuando lleguen allá lo que han de ser, lo que Dios va a seguir haciendo con ustedes, recuérdense que la gloria no nos deje sin la gloria. Que a Dios sea la gloria siempre. Alabe a Dios por el programa de los sordos mudos. Alábelo por la música. Alábelo por los retiros de pareja, por la conferencia para solteros, por la conferencia para novios. Alábelo. Él lo hizo. Bueno, si a mí me mata un mosquito, sin importar la profesión, sin importar que yo sea epidemiólogo, viene un mosquito que yo lo mato así, ¡tan! Me inyecta y me muero. Entonces, si usted está vivo es por su gloria. Dios lo tiene vivo. Dios nos dio el aire que respiramos, el gusto para degustar los alimentos. Todo pertenece a Dios. Y si todo pertenece a Él, démosle a Él la gloria y la honra. Dele la gloria a Dios por su profesión. Dele la gloria a Dios por su esposa, por su esposo, por su hijo, por su negocio, por su carro, por la bicicleta, por el motor, por el aire que respiro. Sea de Dios la gloria ahora y para siempre. Aleluya. Para terminar, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hay gente, oigan esto, hermano, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Señores, yo tuve un tío, creo que murió ya porque nos separamos hace muchos años, pero él tuvo un problema en un pie, en el dedo grande de un pie, y siempre tenía media puesta, siempre una media gruesa en pleno calor. Y la esposa le decía: pero quítate esa media. No, que quítatela. No, que yo qué. Y él empezó como a cojear, pero no se quitaba la media. Un día no aguantó más. La esposa le dijo: yo siento algo ahí en ese pie.
un olor raro. Y él fue al médico, escondido de la esposa, y vino con 2 dedos menos. El dedo siguiente se lo cortaron, y él prefirió que le cortaran el pie o esos 2 dedos antes de tener la vergüenza que él tenía una infección en el pie. Pero el corte de los 2 dedos lo descubrió. Dice Pablo, cuya gloria es su vergüenza. Déjenme decirle algo. Si algún día fallamos en algo, aunque mi apellido es Tineo y quisiera cuidar mi apellido, olvídese del apellido. Olvídese de que usted es un líder. Yo no voy a decir esto que me pasó, porque ¿qué van a decir de mí los pastores si se enteran siendo yo un líder principal? No se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque esa es mi gloria, mi testimonio. Lo que los pastores creen de mí, eso es lo que me avala. Así que no se lo voy a decir. Pablo dice, cuya gloria es su vergüenza. Hable, hable, dígale, esta es mi condición. Como le dijo un hermano al pastor, al papá de mi esposa una vez: pastor, quiero hablar con usted. Uno de los diáconos le dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y dijo: ¿qué? Y él dice: hoy amanecí con deseo de fornicar. Le dijo al pastor. Y el pastor le dijo: tranquilo, no lo ha hecho todavía, vamos a orar, tranquilo, sigue para adelante. Hable de su caída secreta. Hablemos de nuestra debilidad. Cuando nos sintamos débiles, hablemos con alguien de confianza. Dígale: esta es mi condición. No haga de esa gloria, de esa vergüenza, que la gloria no se haga de ese testimonio de lo que la gente dice en su gloria. Humillémonos ante el Padre Celestial y digamos: estoy débil. Nos debilitamos. Somos humanos, estamos en la tierra todavía. Que la gloria del testimonio humano no nos deje sin la gloria de Dios. ¿Sabe por qué muchos ministerios han caído? Por la gloria humana. La gloria humana. Una vez un hermano me hirió aquí en el país, porque mi ídolo en el ministerio fue Jimmy Swaggart. Y yo lo seguía aquí en el país donde quiera, y me perdía los cultos para ver, porque la presentaban los domingos por la mañana aquí, para ver el programa de Jimmy Swaggart. Y un hermano, un psicólogo muy buen cristiano, me dijo: ¿ve ese hombre? Digo: sí, está a punto de caer. No lo odié por misericordia, pero me sentí mal que dijera de mi ídolo: está a punto de caer. Yo le pregunté: ¿y por qué tú dices eso? Me dijo: mira sus afiches de una actividad que tuvo aquí. ¿Dónde está el nombre de Cristo? Todo es Jimmy Swaggart en Santo Domingo. Pero yo no lo quise recibir ni entender. A lo poco tiempo, el hombre estaba en el piso. El ministerio más despampanante en ese tiempo en Estados Unidos y en el mundo, porque se confió demasiado en la gloria del crecimiento ministerial y se olvidó de la gloria que le dio el crecimiento ministerial. No es lo que yo poseo, es quien me dio lo que poseo. Me lo dio y me lo puede apagar con un solo soplo. Así que para que la grandeza de la revelación, dije Pablo, no me enaltase, y ahora digo, más bien me glorifico y me fortalezco en las debilidades.
Tú eres débil. Ay, gracias, Señor, por mi debilidad. Gracias porque soy débil. Que estoy siendo tentado. Ay, gracias que estoy siendo tentado, porque eso me hace depender de ti. Me hace ver que yo no soy suficiente. Tú no eres suficiente. Yo no soy suficiente. Nosotros no somos suficientes. Pero Cristo es suficiente para mantenernos sin caída. Y por si acaso 7 veces caerá justo y volverá a levantarse. Dios es bueno. Su gloria es permanente. Pero démosle siempre la gloria a Él. ¿Cuánto adoran al Señor? Iglesia del Señor, vamos a estar un momento de pie. Mi propósito, que nos aprendamos el tema y que, amén, amén, y que lo pongamos en práctica. ¿Por qué le digo esto? Por lo que la Biblia me respalda. Y porque no quiero que pasen por la vergüenza que yo pasé. No quiero que nadie tenga que salir por un monte huyendo. Un hombre que el día anterior decía, oh, Dios dice así, y luego corriendo, volando como una perdiz por los montes, huyendo de mi propia vergüenza y de mi propio testimonio, porque cuidé más el testimonio de lo que decían que quién me levantó para llegar a ese testimonio. Y no quiero. Este mensaje es primero individual, segundo familiar y tercero congregacional y ministerial. Yo no quiero, no deseo que nadie pase por lo que yo pasé en mi mejor momento. Como dicen algunos, ni a mi peor enemigo se lo deseo. Y yo sé que individualmente tienen buen testimonio y están llenos de gloria. Cuide lo que tiene. Dios se lo dio. Cuidemos lo que tenemos. Dios nos lo dio. Pablo dice, cuidémoslo con temor y temblor. En la bóveda de los bancos hay gente que tienen cosas guardadas. Si no en una bóveda bien fuerte en la casa, compre una bóveda para guardar su testimonio. Esto me lo dio Dios. A Él sea la gloria. Cuídenlo con temor y temblor. Abrácelo. Cuando alguien le diga, wow, varón, wow, varona, usted dice, gracias, Señor, gracias, Señor. Wow, qué bien hizo. Como alguien que vino y el pastor daba gracias y le decía a alguien que vino de Estados Unidos, no sé de dónde, hizo cosa linda, que esa hermana puede decir, gracias, Señor, gracias, Señor. Dios lo hizo. Círculo de oración, Dios te dio este templo. Círculo de oración, Dios te dio estos músicos. Círculo de oración, Dios te dio estos pastores. Dios te dio a estos cantantes. Círculo de acción. Hay más para ti. Pero es Dios. A Él sea la gloria. Amén. Amén. De Dios es la gloria.